Volviendo a la Biblia. Bien, bien, sean bienvenidos nuevamente a la transmisión de este hermoso debate en esta hermosa tarde, donde nuestros exponentes Juan Elí Hernández y hermano Lorenzo Luébano van a exponer hoy la temática: ¿deben los cristianos guardar el sábado? A la luz del libro de Hechos, a la luz del libro de Mateo y a la luz del libro de Hebreos. Entonces, amados hermanos, vamos a iniciar con este debate, donde Elí Hernández tendrá ahorita aproximadamente 15 minutos en la parte afirmativa para poder presentar su argumento, y luego nuestro hermano Lorenzo tendrá 15 minutos y hermano Elí, su tiempo inicia desde este momento. Listo. Listo, ya puede iniciar. ¿Deben los cristianos guardar el sábado? Bueno, ¿deben los cristianos seguir el ejemplo de Cristo? Sería la mejor contraparte, por supuesto. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice claramente algo que es bien importante aquí. Dice el versículo 6, dice que el que dice que permanece en él, en Cristo, porque aquí está hablando de Cristo Jesús, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como él anduvo. O sea, aquí lo hace claro esta declaración del apóstol Juan, de que todo aquel que se proclama a sí mismo ser cristiano, ser seguidor de Cristo, pertenecer a Cristo, parte de la iglesia de Cristo, debe de practicar lo que él practicó, debe de andar en los caminos que él anduvo. Y eso es bien claro en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo deja bien claro, que cuando viniese el Mesías, él vendría para establecer un reino en el cual la ley de Dios, la palabra de Dios se obedeciese. Y claramente enseña el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, que cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece en pie. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos de Dios, hablamos del pacto de Dios. No hay pacto, no hay pueblo, ningún ser humano entra en un pacto si no toma en cuenta los 10 mandamientos. Eso es bien claro a la luz del Antiguo Testamento y el Nuevo también. Ahora, en Primera de Juan dice eso, pero me gustaría que viéramos algo ahí mismo. Ahí mismo dice el versículo 4 de ese capítulo 2 de Primera de Juan, dice ahí: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, aquí nos muestra también de que los mandamientos de Dios deben de ser guardados. Y aquí habla de guardar, obedecer, poner por obra. Eso es lo que significa. Así es que el ejemplo de Cristo deben de seguir los cristianos, si somos verdaderamente genuinos. Por supuesto, esto no es para todos. La obediencia a Dios es algo que, como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en San Juan capítulo 14, 15. El Señor invita a que nosotros le mostremos nuestro amor en obediencia a su mandamiento. También en el libro de San Juan, el apóstol Juan también, en el capítulo 13, versículo 15, dice ahí: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, aquí hay otro ejemplo que nos da que Cristo vino para darnos ejemplo. Ahora, hay algunas cosas que algunos debaten, ¿no? Y dicen algunos: oh, entonces, como Cristo se circuncidó, nosotros nos debemos de circuncidar. Bueno, hay cosas que la Biblia claramente muestra que eran figura, eran algo temporal, como lo era el sistema de sacrificios. La ley tiene también un sistema de sacrificios, tenía un sistema de sacrificios en un templo terrenal y bajo un sacerdocio terrenal. Esas leyes
eran figura, eran sombra de la obra y del ministerio que hace Cristo, de la obra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo ese sistema de sacrificios, por supuesto, cesó. Para ello hay luz en Daniel capítulo 9, versículo 27, en una forma específica. Daniel 9:27 dice que cuando viniera el Mesías, el ungido de Dios, él iba a venir a poner fin a los sacrificios y a las oblaciones, o sea, a todo el sistema ritual de sacrificios de animales y también de oblaciones que tiene que ver con las ofrendas vegetales más que todo. Entonces, ese sistema era simplemente el evangelio en el Antiguo Testamento que anunciaba la venida del Mesías. Pero en sí, las demás leyes, las que tienen que ver con la moral, que tiene que ver y en parte también estas leyes simbólicas o de sacrificios, eran también leyes que tienen que ver también con la moral, porque nos apelan a nosotros también, tal y como lo enseña, por ejemplo, el libro de Romanos. Romanos habla, capítulo 12, versículo 1, dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, así como Cristo se presentó en sacrificio vivo ante el Padre y se ofreció a sí mismo en obediencia, de igual manera Pablo dice que debemos de hacer nosotros. Así que el sistema de sacrificios todavía tiene una verdad que trasciende hasta nuestro tiempo. No sacrificamos el animal ya, pero la esencia de esas leyes debemos de entenderla nosotros para poder ¿qué? Para poder ofrecernos nosotros ahora como sacrificio, igual como Cristo lo hizo. Ahora bien, estaba profetizado, escuchen bien, estaba profetizado que Cristo iba a venir a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas, las oblaciones. Eso en Daniel 9:27. Pero también estaba profetizado que iba a levantarse un poder, un cuerno pequeño dentro del imperio romano, que es bajo el cual nosotros estamos, que iba a cambiar la ley y los profetas. Iba a cambiar la ley y los tiempos de culto. Entonces, ¿cómo es que iba a hacer eso? Iba a haber una apostasía, iba a haber una traición al gobierno de Dios. De nombre, iban a tomar, ¿no? El nombre de Cristo, pero iban a cambiar los tiempos, refiriéndose a los tiempos de culto, y también la ley, refiriéndose en una forma específica a los 10 mandamientos. El ataque de Satanás, atacar los 10 mandamientos. Y en ese sentido, noten lo que esto aparece en Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del cuerno pequeño, dice ahí que este cuerno pequeño hablará, es un cuerno pequeño rey, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y aquí está el versículo que cita Cristo Jesús, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. O sea, Dios le iba a permitir a este poder a hacer ese cambio por tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio proféticos. Ahora noten, aquí dice que intentará cambiar. De esto es que Jesús estaba hablando. Y también usa otra palabra que es que quebrantará. También el libro de el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, y aquí es donde debemos de entender. En Mateo capítulo 5 claramente enseña el Señor Jesús que Él no vino, ¿para qué? Para abrogar. La palabra abrogar significa destruir o separar. Y hay otra palabra que ahí es catalú. Catalú significa destruir. Se traduce en varios pasajes como destruir. Ahí mismo en Mateo se traduce como destruir. Y el significado de la palabra es ese. Además, aquí lo tengo yo, lo tenía en mi página y quiero mostrárselo. Quiero que sepan que para nuestros hermanos que me miran, en mi persona, yo solamente soy de los que leen Biblia.
Miren, la palabra aquí es catalú y luo también, que tiene que ver con catalú. Y la palabra es, se lo voy a mostrar y les voy a dar algunos versículos. Miren, la palabra abrogar, que es catalú, el significado, por ejemplo, en Mateo, tal y como lo usa Mateo mismo, en Mateo 24, 2, ahí lo traduce derribada, derribar. O sea, Cristo no vino para destruir o para derribar la ley o quitarla, hacerla a un lado. No, Él no vino para eso. Y ahí tenemos que entenderlo en el contexto de no penséis que he venido a cambiar. ¿Por qué? Porque iba a haber un poder que estaba profetizado en Daniel que iba a venir a cambiar la ley de Dios. Y cuando dice ahí la ley de Dios se refiere en una forma específica a los 10 mandamientos. Por supuesto, también dice que iba a cambiar los tiempos y la palabra tiempo ahí se refiere a los tiempos de culto, incluyendo, por supuesto, el santo sábado, un ataque directo. Ahí en Daniel se anuncia un ataque directo al sistema de culto que Dios estableció. Ahora bien, ya lo mencioné también, de que hay unos versículos, por ejemplo, el otro versículo, luo, que aparece en el versículo, quiero leerles esa parte, dice ahí en el versículo 15 de capítulo 5, 5:15, 17, perdón, 5:17, dice así: no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, la palabra cumplir aquí significa darle un pleno cumplimiento. Pero dicen algunos, oh, Cristo cumplió. Es cierto, Él cumplió y le dio un pleno cumplimiento. Pero Él también quiere darle un pleno cumplimiento en su pueblo, en sus hijos, en los que son parte de su reino. Y para ello es que Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos nada que obedecer, entonces ¿para qué queremos Espíritu Santo? ¿Para qué queremos poder si no hay nada que hacer? Si ya todo lo hizo Cristo. Es absurdo, ¿no? Que Cristo nos dé algún poder para obedecer si no hay que obedecer. Ahora, el versículo 18 dice algo bien claro ahí, que mientras el cielo no pase, que mientras haya cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de los profetas. Entonces, hasta que todo sea cumplido. O sea, y la palabra hasta que todo sea cumplido ahí es hasta que todo tenga un pleno cumplimiento. Pero el versículo 19 es donde dice algo más. Dice ahí, de manera, la conclusión de él es que, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y ahora debemos de entender que Jesús comienza a explicar mandamientos explícitos y específicos de la ley de Dios, comenzando al versículo 21, donde dice ahí, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ahí sigue hablando todo el resto de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, mostrando la importancia de la obediencia a la ley de Dios, pero en la manera como Cristo estaba legislándonos a nosotros hoy. Así es que en el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno, ¿sí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. O sea, aquí claramente enseña de que iba a haber un poder que iba a enseñar a violar los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y cuando aquí habla de los mandamientos, se refiere a una forma específica a los 10 mandamientos, que tiene que ver con la justicia de Dios. Y dice, el que los quebrante, y quebrantar significa separar, como por ejemplo, cuando habla en Mateo capítulo 18, habla de la iglesia. Dice, lo que atéis o desatar. Luo significa desatar también, soltar, dejar, separar algo, dejar algo libre. Y Dios dice, no, nada de la ley o de los profetas puede ser separado. Al contrario, tiene que ser guardado. Yo vengo para guardarlo y para hacer que mis hijos, mi pueblo, mi reino lo guarde, porque para eso iba a venir Cristo. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, termina diciendo el versículo 19, dice, porque el que los
quebrante, y el que los enseña a quebrantar, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga. Un minuto, hermano Eli. Un minuto. Cualquiera que los haga y los enseñe a obedecer, dice, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, claramente aquí muestra que Cristo nos dio un ejemplo, Cristo nos ha dejado un sistema de obediencia que debemos nosotros de poner en práctica, y eso es la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Así es que debemos nosotros, si queremos ser genuinos, debemos de enseñar los mandamientos tal y como Cristo los enseñó y los practicó. Ahora, viene el sábado, que es el siguiente parte que voy a dar. Bien, nuestro hermano Eli acaba de tener su afirmativa de 15 minutos en la primera parte de ese debate, donde él afirma que los cristianos deben guardar el sábado y la ley de Dios. Entonces, ahorita procedemos con 15 minutos con nuestro hermano Lorenzo Luébano, que él dará la parte negativa de este debate. Entonces, hermano Lorenzo, su tiempo inicia desde este momento. Muy bien. El Señor les bendiga, estimados amigos que nos acompañan nuevamente para considerar este tema que estamos considerando sobre el sábado. ¿Deben los cristianos guardar el sábado? Ese es el tema central. Elí ha comenzado su discurso diciendo que el sábado es el mandamiento que tiene más realce en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si eso fuese cierto, pues no lo encontraríamos hasta el cuarto, sino al primer mandamiento. Si usted ve en los 10 mandamientos, el sábado es el cuarto, no el primero. Interesante decir que tiene más realce, pero al mismo tiempo en la Biblia vemos que se encuentra en el cuarto lugar. También dice Elí que el sábado pues es un mandamiento que se entregó desde el principio, y eso es falso. Eso tampoco lo ha probado desde nuestro primer debate. Él no pudo probar que se entregó un mandamiento desde el principio, desde Génesis. Eso tampoco no lo pudo probar. De hecho, los patriarcas no guardaban el sábado, ni Adán, ni Abraham, ni Jacob, ni José, ningún patriarca guardaba el día de reposo. Así que Elí comienza con el pie izquierdo su discurso. Luego después nos habla acerca del ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y este es un argumento que, pues al parecer ha convencido a algunos. Se dice que los cristianos deben guardar el sábado porque Cristo lo guardó, y si los cristianos deben seguir su ejemplo, entonces también deben guardar el sábado. Y se da un discurso ahí, ¿verdad? Diciendo que si somos cristianos hay que seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, déjeme decirle que no se niega que Cristo sea ejemplo para nosotros, pero eso no significa que debemos hacer todas y cada una de las cosas que Jesús hizo o que dejó de hacer. Debemos seguir su ejemplo de humildad, como dice Juan capítulo 13, versículo 15. Debemos seguir su ejemplo en esa disposición que él tenía en el padecimiento que él estaba dispuesto a sufrir por la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 21. También debemos ser ejemplo, o mejor dicho, debemos seguir su ejemplo en la consagración, que es lo que dice 1 Juan 2:6, y otros textos como Juan capítulo 8, versículo 12, capítulo 12, versículo 35, y Romanos 6:4, Efesios 2:10 y Colosenses 3:7. Sí debemos andar como él anduvo, consagrados a la voluntad de Dios, pero ¿dónde se dice que debemos guardar la ley de Moisés porque Jesús la guardó? Jesús guardó la ley de Moisés porque vivió bajo la ley, según Gálatas capítulo 4, versículo 4, mientras que nosotros, los cristianos, dice Pablo, no estamos bajo la ley, según Romanos capítulo 6, versículo 14 y Gálatas capítulo 6, versículo 18. Pero suponiendo que su servidor esté equivocado, y entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo, y se incluye todo lo que él hizo, guardar el sábado, etcétera, todo lo que él hizo. Bueno, debemos considerar lo siguiente si esto es así. Ya le dije a Elí que Cristo nunca se casó. Sin embargo, Elí no promueve el celibato. Los que practican el sábado no promueven el celibato siguiendo el ejemplo de Cristo. Por cierto, Jesús fue bautizado a los 30 años. Promueven los sabatistas, o en este caso Elí, que las personas sean bautizadas a los 30 años de edad, así siguiendo el ejemplo de Cristo.
Cristo comió la Pascua y dice Elí, sí, yo también como la Pascua, sí, pero él la comió en un aposento alto, como dice Marcos 14, 15, 22, 12. Ese es el ejemplo que él dejó. Elí come la Pascua en un aposento alto, comen la Pascua en un aposento alto los sabatistas, y finalmente Jesús fue circuncidado, según Lucas capítulo 1, versículo 21. ¿Deben los cristianos ser circuncidados y entonces andar como Cristo, circuncidados? Los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles y el Espíritu Santo determinaron que no, que los cristianos no debían ser circuncidados, según Hechos capítulo 21, versículo 25. La pregunta es entonces, ¿estaban los ancianos en Jerusalén, los apóstoles y el Espíritu Santo equivocados por evitar que los gentiles siguieran el ejemplo de Cristo con respecto a la circuncisión? Ni ellos ni nosotros. Por tanto, el argumento de que debemos seguir el ejemplo de Cristo guardando las leyes de Moisés es un argumento que no se sostiene a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad. Luego Elí nos dio un gran discurso sobre Mateo capítulo 5 en el versículo 17. Ahí vamos a leer ese texto porque es muy importante lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 5 en el versículo 17. Elí anduvo por todas partes, anduvo allá por los profetas, anduvo por varios lugares queriendo que explicarnos, ¿verdad?, su interpretación de Mateo 5, 17 y 18. Pero Elí no descubrió América con su explicación. Nadie afirma que Jesucristo vino a abrogar la ley. Yo no he dicho que Cristo vino a abrogar la ley. Yo no he dicho que Cristo vino a derrumbar. Yo no he dicho que Cristo vino a tumbar, a patear la ley, a destruirla. ¿Por qué? Porque el texto dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Quién se atrevería a decir que Cristo vino a abrogar la ley o los profetas? ¿Quién se atrevería a decir eso cuando Cristo dice que él no vino a eso? No vino ni a abrogar la ley, ni tampoco los profetas. Imagínense que Cristo abrogara la ley y los profetas. Eso sería un error muy grande porque la ley y los profetas daban testimonio de él. ¿Cómo iba a probar Cristo que él era el Hijo de Dios sin la ley y los profetas? ¿Cómo iba a probar Cristo que él venía de Dios sin la ley y los profetas? Obviamente que Cristo no iba a derribar la ley o los profetas, mi estimado Elí. Precisamente la ley y los profetas es lo que él iba a utilizar para enseñar a la gente acerca de sí mismo. La ley y los profetas daban testimonio de Cristo. Por eso Cristo dijo, escudriñad las escrituras. ¿Qué cosa? La ley y los profetas. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, no, Elí. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, Elí. Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas, pero sí vino a hacer algo con ellos. ¿Qué dice el texto, Elí? Así como debemos de respetar la primera parte del texto donde dice que Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas, sí debemos tener en cuenta que Jesús dijo que sí había venido para cumplirlos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjese bien, el contraste está entre abrogar y cumplir. Son contrastes, son contrastes. La ley no fue abrogada, ni tampoco los profetas, pero sí fueron cumplidos. Entonces, cuando la ley fue cumplida, pasó. Y es lo que dice enseguida, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo iban a estar vigentes la ley y los profetas? Hasta que todo fuese cumplido, y Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley y los profetas. Una vez que Cristo cumplió la ley y los profetas, porque la ley y los profetas apuntaban a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El propósito que tenía la ley era mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Dice Pablo que era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces Cristo cumplió la ley y los profetas, y una vez cumplido la ley y los profetas, entonces pasaron. El versículo 18 no enseña que la ley y los profetas iban a durar perpetuamente, porque Elí dice que ahí dice que la ley y los profetas no iban a pasar hasta que pasen el cielo y la tierra, y como el cielo y la tierra no han pasado, pues entonces Elí piensa que la ley y los profetas todavía están vigentes. Pero fíjese en esto, Elí. Piense un poco. Dice ahí Cristo en el verso 18, porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ley está vigente, Elí. Toda. Pero usted nos ha dicho en su discurso que no,
Usted nos ha dicho en su discurso que parte de la ley sí fue abrogada, o que parte de la ley sí fue pasada, o que parte de la ley sí fue quitada, que parte de la ley sí fue cambiada. Por fin usted necesita decidirse, porque Cristo dice que ni una jota ni una tilde. ¿Y qué significa ni una jota ni una tilde? Que absolutamente nada de la ley pasará. Pero usted no practica toda la ley, Elí. Usted escoge qué practicar. Usted ya nos ha dicho que la circuncisión no. Usted ya nos ha dicho que los sacrificios de animales tampoco. Entonces, hay de los 300 y pico de mandamientos que hay, usted dice los 10 y algunas cuantas fiestas. Pero ¿qué dice Cristo? Elí, si la ley y los profetas están vigentes, usted tiene que guardar hasta la última jota y hasta la última tilde de la ley. ¿Lo hace? Sin duda que no, porque usted ya nos dijo que no. Entonces, esa expresión de no pasará el cielo y la tierra hasta que ni una jota, ¿verdad?, va a pasar de la ley, no está diciendo que la ley va a durar mientras dure el cielo y la tierra, no. Y lo que está diciendo es que mientras no se cumplan, la ley va a estar vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Van a estar vigentes hasta que se cumpla. ¿Hasta cuándo hasta cuándo van a estar? Hasta que se haya cumplido el ley. Entonces, las palabras de Cristo derrumban su tesis. Porque si usted dice que la ley está vigente, entonces debe decir que toda la ley está vigente. No nos puede salir con el discurso diciendo de que no, algunas cosas de la ley no. Ahí no dice eso, Elí. Ahí no dice parte de la ley estará vigente. Ahí no dice parte de la ley estará todavía en función. No, ahí dice ni una jota ni una tilde. Y eso significa toda la ley. Pero por el conocimiento que nos da el Nuevo Testamento, sabemos que no, ¿verdad, Elí? Que no está vigente toda la ley. Usted mismo lo ha dicho. Usted mismo lo ha reconocido, Eli. Son sus palabras, no son las mías. Usted mismo ha mostrado que su interpretación de Mateo 5, 17 y 18 no es correcta, Eli. Porque o está vigente toda la ley o no está vigente toda la ley, Eli. Porque ahí dice que ni una jota ni una tilde pasará, pero usted ya nos ha dicho que sí ha pasado parte de la ley. Entonces usted necesita decidirse, o le cree a Cristo o no le cree a Cristo. O definitivamente Cristo está en lo correcto y usted está equivocado, Elí. Yo creo que es eso. Cristo está en lo correcto. La ley y los profetas ya pasaron porque han sido cumplidos. Si esta interpretación es incorrecta, Elí, entonces la única opción que queda es que toda la ley está vigente, incluyendo las jotas y las tildes. Usted necesita decidirse en eso. Luego, después que nos dio ese discurso acerca de Mateo 5, 17, desde luego mal interpretado, nos dijo que, pues que hay un pacto, ¿verdad? Y que sin pacto no puede haber un pueblo de Dios, no se puede servir a Dios sin un pacto. Bueno, Eli, pero es que no se afirma que no haya pacto. Lo que hay es un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Usted tiene que guardar eso en mente. Siempre hay un pacto. Hubo un pacto en el Antiguo Testamento, en eso estamos de acuerdo, pero usted sabe que Cristo vino a establecer ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Usted ha leído los textos en los evangelios cuando Jesús instituyó la cena del Señor, que dijo, ¿esta es la sangre de qué? Del nuevo pacto. ¿Ve? Entonces siempre hay un pacto, Elías. Ahorita está un pacto. ¿Cuál es el pacto que está vigente? ¿El pacto que Moisés hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí o el pacto que estableció Cristo con su sangre? Bueno, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. ¿Se fija? Y lo que sea por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, sí hay pacto ahorita, Eli, pero ese pacto es el nuevo pacto que fue establecido por Cristo. Luego usted nos dice, en 1 Juan 2:4 citó, ¿verdad?, ese texto, y también citó Juan capítulo 14 en el versículo 1, donde usted pues nos exhorta, ¿verdad?, fuertemente a que guardemos los mandamientos de Cristo. Y eso es muy interesante, Eli, porque según usted dice, si amamos a Cristo, pues debemos guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, pues debemos guardar el sábado, ¿verdad? Debemos guardar el sábado. Bueno, es muy importante, mi estimado Eli, considerar lo que Cristo no dice. Lo que Cristo no dice. Si leemos Juan capítulo 14, versículo 15, él no dice, si me amáis, guardad el sábado. Él no dice eso.
Para empezar, usted cree que Cristo incluye el sábado cuando habla de mandamientos, pero dejemos por ahí primero establecido el hecho de que Cristo no menciona el sábado, para empezar. Eso es nada más para empezar. Ahora bien, tampoco dice, si me amáis, guardad los 10 mandamientos. Tampoco dice los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Un minuto, hermano Lorenzo. Muy bien, no dice sábado, no dice mandamientos, solo dice guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Cristo no son los 10 mandamientos, Elí. La escritura nos muestra que hay diferencia, porque cuando Cristo hablaba de los mandamientos de la ley, jamás dijo que eran suyos. Nunca dijo que eran suyos. Por ejemplo, al joven rico, ¿qué le dijo? Los mandamientos sabes. No le dijo mis mandamientos sabes, sino los mandamientos sabes. ¿Qué está escrito en la ley? No dijo, ¿qué está escrito en mis mandamientos? Cuando Cristo habló de los mandamientos de la ley, Elí nunca dijo que eran suyos. Usted lea todas las referencias. Busque la palabra mandamientos en la boca de Cristo y cuando él habló de la ley de Moisés, incluyendo el sábado, él nunca dijo que eran suyos. Nunca lo dijo. Gracias. Gracias. Hemos llegado a la parte de 15 minutos de finalización de nuestro hermano Lorenzo Luevano. Ahora nuestro hermano Elí puede encender su micrófono. Muy bien. Y nuestro hermano Lorenzo puede apagar su micrófono. Ahora, hermano Elí, usted va a tener aproximadamente un tiempo de 10 minutos para contraargumentar en la parte afirmativa para poder responder en la parte negativa de nuestro hermano Lorenzo Luevano. Entonces, hermano Elí, usted tiene sus 10 minutos a empezar desde ese momento. Listos. Es interesante, ¿no? Cómo argumentamos algunas cosas que están bien claras. Cristo dijo claramente, ¿no? Claramente con respecto a la circuncisión. Y el Nuevo Testamento muestra que la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Justamente dice ahí Pablo. En otras palabras, la circuncisión tenía un propósito. ¿Cuál era ese? Marcar, señalar la simiente de Abraham hasta que viniera la verdadera simiente que es Cristo. Vino Cristo, nació Cristo, fue circuncidado Cristo, de ahí en adelante ya no necesita la circuncisión como una señal. Eso está bien claro en el Nuevo Testamento, que el propósito era hasta cuando viniera el Mesías. Ahora bien, la circuncisión ya no importa, pero sí dice los 10 mandamientos. Eso lo enseña 1 Corintios capítulo 7. Así es que la verdad, lo importante no era la circuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora bien, quiero que entienda el hermano Luevano que la palabra de Dios claramente enseña que cuando el Mesías viniera, iba a venir para hacer que la ley se cumpliera. Quiero que vayan al libro de Segunda de Samuel, que es uno de los libros que muestra la obra del Mesías. En Segunda de Samuel, capítulo 23, comenzando desde el versículo 3, está anunciando aquí al Mesías que iba a venir, al ungido de Dios. Ya en el capítulo 22 habla de él, pero en el 23 dice algo que es bien importante. Noten lo que dice aquí. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y por cierto, hermano Luevano, usted dice que Cristo no es el que habló, no habló de la ley de él, pero usted tiene que entender que fue Cristo el que proclamó la ley y escribió la ley en el Sinaí, no fue el Padre, era Cristo mismo el que estaba con Moisés. Fue Cristo quien le dio todas las instrucciones, no solamente a Moisés, sino a Abraham y a Adán también. Es Cristo quien ha revelado toda la verdad a través de todas las generaciones hasta el profeta Malaquías. Ahora, note lo que dice el versículo 3, termina diciendo, habrá un justo, note lo que dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Aquí está hablando que el Mesías iba a venir a gobernar entre los hombres. Estamos hablando ahora de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Y dice ahora,
que gobierne en el temor de Dios. ¿Sí? ¿A qué iba a venir a Jesús? A gobernar. ¿Sobre quiénes? Pues por supuesto, sobre su pueblo, sobre su iglesia, que somos todos nosotros ahora. Ahora, note lo que dice el versículo 4 y 5. Y aquí esto lo cita Lucas. Dice ahí, será el Mesías, será, dice, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Noten, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Eso es lo que iba a hacer, es lo que es Cristo. Está anunciado aquí. Ahora en el versículo 5 dice algo que es bien importante y dice así. Hablando David dice, no es así mi casa para con Dios. O sea, él no estaba hablando de sí mismo. Y ahora dice después, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Escuche bien. Dice, y será futuro, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí claramente enseña que el pacto, Cristo, y es sentido común, Cristo iba a venir para que el pacto de él fuese guardado, para que la ley de él que había sido violada desde el tiempo de Moisés en el desierto hasta el tiempo de David, para que esa ley que había sido violada fuese obedecida y puesta por obra en todos sus detalles. Ahora bien, cuando la Biblia habla del nuevo pacto, tenemos que entender que el nuevo pacto es ya la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra. Ahora Dios la escribe en las tablas de nuestro corazón. ¿Pero para qué? Le voy a dar 2 versículos. Mire lo que enseña Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 21. Note aquí, es bien importante, porque vamos a ver esto más adelante. Dice así, dice ahí, y les daré, o sea, Dios aquí está hablando que él iba a venir a recoger su remanente, su residuo que quedaba en lo último de la tierra. Y él dice, y les daré a ellos un espíritu nuevo, dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, ¿para qué nos da un nuevo espíritu? Claramente enseña allí lo que dice el versículo 20. Mire lo que dice, hermano Luébano. El que recibe a Cristo, el que es bautizado, el que recibe el espíritu, mire lo que el resultado. ¿Para qué Dios le da el espíritu? Dice el versículo 20, para que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y dice el versículo 21. Ahora note, los que no guarden eso, ¿qué pasa con ellos? Dice el versículo 21. Mas a aquellos, y está hablando a aquellos del tiempo futuro, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, idolatría es no obedecer a Dios como él manda, no guardar los tiempos señalados de culto como él lo estableció, eso es idolatría. No adorarle como él lo estableció, eso es idolatría. Seguir un plan, o sea, un sistema pagano de todas las naciones y no el sistema de Dios que él estableció para sus propios hijos, para su propia nación, para su propio pueblo, su pueblo santificado. Y dice ahí, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, noten, el apartarse de los estatutos, el apartarse de los juicios y de los mandamientos, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no le están adorando a él, al verdadero creador. Y dice, yo traeré su camino sobre sus propias, dice, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Noten, aquí dice la palabra abominaciones, porque vamos a ver que Cristo usa esto con respecto al sábado y a lo que está escrito en Daniel. Y dice ahora, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice
Jehová el Señor. Ahora, no solamente lo dice aquí en el capítulo 11, que nos iba a dar un nuevo corazón, iba a poner un espíritu nuevo en nosotros, y aquí está hablando del nuevo pacto, de ese es el nuevo pacto del cual habla ya. En el capítulo 36 vuelve a repetir algo parecido, pero miren, hablando de que finalmente él iba a hacer, cuando él viniera, él iba a hacer que su ley fuera guardada. Y noten lo que dice ahí, y que su nombre, que había sido profanado por todo el pueblo judío, por el pueblo de Israel también, para que su nombre fuera honrado, glorificado. Dice el versículo 23 del capítulo 36, dice ahí, y santificaré, dice, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, de las naciones. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros. Escuche bien, hermano. Un minuto, hermano Eli. ¿Quiénes va a ser santificado el Señor? En nosotros, en su iglesia, en aquellos que reciban el Espíritu. Dice ahí, versículo 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo mismo que dice allá en el capítulo 11. Y os daré, dice, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, está hablando el espíritu de Dios, y haré, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Entonces aquí está hablando claramente de los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, tal y como están establecidos en la ley de Dios. Así es que si usted dice que Cristo vino a cumplirlos nada más, tiene que estudiar un poquito más las profecías y el evangelio verdadero para que podamos entenderlo correctamente. Tiempo, hermano Eli. Bien, hemos llegado a la otra sección de 10 minutos, donde hermano Eli ha contribuido a hermano. Entonces, en 10 minutos en su parte negativa a partir de este momento. Muy bien, vamos a continuar lo que estábamos argumentando hace un momento, porque Eli nos ha dado un discurso sobre las profecías, pero ahí no hablas nada de lo que estamos tratando. ¿Deben los cristianos guardar el día de reposo? No hay nada de eso. Les estaba diciendo que cuando Cristo dice mis mandamientos, Eli no ha probado que ahí va el sábado incluido o que habla de los 10 mandamientos. Vamos a las escrituras en Mateo capítulo 5 en el versículo 19, haciendo referencia a la ley de Moisés. Jesús usa la palabra mandamientos, pero no dice que tales mandamientos sean suyos, no dice mis mandamientos. En Mateo capítulo 19, versículo 17, haciendo referencia a los 10 mandamientos, Jesús habla de los mandamientos, pero tampoco dice guarda mis mandamientos. En Mateo capítulo 22, versículo 40, hablando también de los mandamientos de la ley, particularmente de Deuteronomio 6:5 y Levítico 22:39, Jesús no dice que tales mandamientos sean suyos. En Marcos capítulo 10, versículo 19, no dijo mis mandamientos sabes. Se expresó de la misma manera en Lucas capítulo 1 en el versículo 6, citando la ley de Moisés. Jesús no dijo que tales mandamientos eran suyos. Entonces, es evidente que cuando Jesús se refirió a la ley de Moisés, jamás dijo que tales mandamientos eran suyos. Por tanto, toca en este caso Eli probar que cuando Jesús dice mis mandamientos, estaba hablando del sábado. Cuando Jesús dice mis mandamientos en Juan 14, 15, 21 y 15, 10, incluyó el sábado. Eso es lo que tiene que ser probado. Y Eli ya se metió en otro agujero, porque ahora ya no solamente tiene que probar que los cristianos debemos guardar los 10 mandamientos o el sábado, sino también ahora que Jesús hablaba de los 10 mandamientos cuando dijo mis mandamientos, lo cual pues eso no lo ha probado y eso no lo dice la Escritura. Luego, Eli nos está hablando en este confuso discurso de que la ley va a permanecer el sábado y estas cosas, pero la Biblia dice otra cosa. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 32, ahí se habla de la profecía que iba a ser establecido un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ahí está clarísimo. Jeremías capítulo 31, versículo 31.
Ahora, cuando leemos aquí la escritura, Elí dice que pues que este nuevo pacto tenía que ver con que Dios iba a escribir los 10 mandamientos en el corazón de los hombres. Pero eso no dice el texto. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron con el pacto? Lo invalidaron, el antiguo pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, el pacto nuevo, Elí, el pacto nuevo no era escribir los 10 mandamientos en el corazón de los cristianos. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. De hecho, cuando usted habla del espíritu y estas cosas, pues también usted se equivoca terriblemente, porque cuando leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 18, dice ahí la escritura, Gálatas capítulo 5, en el versículo 18, el apóstol Pablo escribiendo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué cosa? No estáis bajo la ley. Elí dice que sí, que estamos bajo la ley, pero el apóstol Pablo dice que precisamente por la nueva vida que tenemos no estamos bajo la ley. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice exactamente la misma verdad. Entonces Elí anda extraviado con los profetas. Dice que nosotros tenemos que estudiar más, pero es él quien tiene que estudiar más y tiene que entender, como dijo Cristo, si la ley no ha pasado, Elí, entonces está vigente toda la ley, no una parte de la ley. Usted tiene que decidirse, Elí. Algo interesante es que nos comprometimos a que usted iba a probar que en el libro de los Hechos los cristianos guardaron el día de reposo, y usted ha corrido del libro de los Hechos, ha huido del libro de los Hechos. Usted no quiere hablar del libro de los Hechos. Usted está entretenido con otros textos bíblicos, pero en nuestro debate anterior que no se grabó, o que sí se grabó, pero que no tiene audio y que lamentablemente los oyentes no pudieron escucharlo, usted se comprometió de que a la luz del libro de los Hechos usted nos iba a mostrar que los cristianos guardaron el día de reposo. Sin embargo, no lo ha hecho. No lo hizo en el anterior debate, que no se escuchó, y tampoco lo quiere hacer ahora. Así que estamos esperando, Elí, que nos demuestre que las escrituras enseñan que los cristianos deben guardar el día de reposo, y hasta el momento pues no lo ha hecho. No lo ha hecho. Está entretenido, ¿verdad?, con sus interpretaciones fabulosas de lo que hablan los profetas, pero no nos ha mostrado que los cristianos deben guardar el día de reposo. Usted habla de que Daniel iba a cambiar los tiempos y toda esta cosa y todo este discurso. Bueno, ¿cuándo pasó eso, Elí? ¿Cuándo ocurrió eso? Según usted, ¿cuándo ocurrió? ¿Nos puede decir cuándo? ¿Nos puede decir cuándo ocurrió? ¿Que el sábado fue cambiado por el domingo? Usted nos diga. No nos ha explicado eso tampoco. Hay muchas cosas, hay muchas lagunas que usted ha dejado en su explicación. Usted nomás dice, se van a cambiar los tiempos y el culto y toda esta cosa, pero no nos explica cuándo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento? ¿Dónde podemos corroborar que su interpretación es correcta, Elí? Afirmar no es probar. Hasta un perico puede afirmar cualquier cosa. Yo puedo decir que soy la Madre Teresa, pero necesito probarlo, ¿verdad? Yo no basta con decir, no, yo soy la Madre Teresa. Ya, no necesito probar que soy la Madre Teresa. Entonces, Elí, esperemos que usted nos pruebe a la luz del libro de los Hechos, a la luz de Mateo capítulo 24, que los cristianos debemos guardar el día de reposo, porque ese fue el compromiso, Elí. Le he tenido paciencia hasta ahorita, navegando con sus argumentos que nada prueban, y esperemos que en su próximo discurso usted nos pueda demostrar que efectivamente los cristianos guardaron el día de reposo. No queremos extranjeros, no queremos a los patriarcas, no queremos a los judíos bajo la ley, ni siquiera en los tiempos de Cristo, ¿verdad?, con aquellas personas que guardaban la ley. Queremos ver dónde dice el Nuevo Testamento que los cristianos debemos guardar el día de reposo. Yo le exhorto a que usted se limite a la cuestión, a que se meta al tema, a que no ande por las ramas, saltando por aquí y por allá, haciendo tiempo. Vaya directamente al punto. Enseña el Nuevo Testamento que los cristianos debemos guardar el día de reposo. Hasta el momento usted no lo ha probado. He analizado todos sus textos bíblicos que nos ha presentado y no dice absolutamente nada. Usted se queja y dice, es que el Luébano nomás dice que no y que no y que no.
No, no, nada más digo que no. Analizamos los pasajes, los leemos y ahí no dice lo que usted dice. Ahí no dice lo que usted enseña. Por ejemplo, ahí en Mateo 5:17, ¿no? Usted dice, no, es que la ley va a durar mientras dure el cielo y la tierra. Bueno, necesita decidirse porque por un lado dice que la ley va a durar, pero por otro lado nos dice que no. Entonces necesita decidirse, Lee. O está vigente hasta una jota y una tilde de la ley o no está vigente, Lee. Usted necesita decidirse, ¿ve? Su discurso es caótico, Lee. Yo le invito a que en este tiempo tan valioso que tiene, en este tiempo tan valioso en que le estamos dando, que estamos escuchando, que estamos concediéndole, para que usted nos instruya, nos enseñe lo que es la voluntad de Dios, usted lo aproveche bien y nos muestre en qué parte del Nuevo Testamento dice que los cristianos debemos guardar el día de reposo. Hasta el momento, pues no nos ha mostrado absolutamente nada, ¿verdad? Sí, usted puede leer en 2 de Samuel 23:3 la palabra perpetuo, pero hay muchas cosas en la ley que dicen que son perpetuas y que sin embargo usted no va a practicar, ¿verdad? Por ejemplo, el fuego allá que había en el templo pues era perpetuo, dice el libro de Éxodo, pero ahorita no hay fuego allí, usted va allí, no hay fuego. Entonces, hay muchas cosas que son perpetuas, dice la ley, pero no está hablando de que van a permanecer durante todo el tiempo. Eso no Un minuto, hermano Lorenzo. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que en el próximo discurso nuestro amigo Elí nos demuestre que el cristiano debe guardar el día de reposo. Hermano Lorenzo, todavía tenía un minuto. No sé si quiere agregar algo. Es suficiente. Ok, perfecto. Entonces detengo el tiempo. Y nuestro hermano Lorenzo acaba de dar su contraargumento en la parte negativa a nuestro hermano Juan Elí Hernández. Entonces, hermano Elí Hernández, usted ahorita pasamos a la sección de 5 minutos, donde usted va a tener que probar en el libro de los Hechos que los cristianos deben guardar el sábado. Entonces es el formato que se ha llevado a cabo y acuerdo con nuestro hermano Lorenzo Luevano. Entonces usted va a tener aproximadamente 5 minutos a partir de este momento para probar el argumento que ha expuesto nuestro hermano Luevano. Le toca su parte. Sus 5 minutos inician a partir de este momento. Quiero comenzar nada más diciendo que cuando la Biblia habla de que nosotros no estamos bajo la ley, se refiere a que no estamos bajo la dispensación de la ley en el sentido como fue dada en figuras y símbolos en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos en la dispensación de Cristo, la realidad de todas las cosas. Ahora bien, en el pacto que el hermano mencionó, en Jeremías, yo sé que él parece que no ha visto bien. Ahí dice que él iba a venir no para que invalidaran el pacto como los padres lo habían invalidado. El versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos un marido. Entonces ahí claramente enseña de que él iba a venir no para que el pacto fuera invalidado, sino para que el pacto fuera obedecido. Y eso nos lo dice el versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Se habla de un futuro. Dice quién, Yahvé, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, note lo que dice el versículo 36. 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahvé, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En otras palabras, aquí claramente enseña que las leyes que debían de guardar y que el Espíritu Santo graba en nuestra mente, esas leyes que escribe en nuestro corazón son para ser obedecidas. Ahí está el versículo. Ahora bien, yendo al sábado, todos sabemos cuánto Jesús fue debatido con respecto al sábado, porque los judíos habían cometido un error terrible. Habían establecido leyes, estatutos propios, muchos de ellos concernientes al sábado. Por supuesto, estaban los de la limpieza, pero concerniente al sábado, de tal manera que ellos decían que hacer el bien era contrario a
al mandamiento del sábado. Pero quiero que noten algo que dijo Jesús con respecto al sábado. Ya sabemos muy bien que Cristo corroboró y mostró exactamente la manera correcta en que nosotros debemos de guardar el sábado. Eso está, por ejemplo, en Mateo 12, eso está en Lucas 6, eso está en Marcos 1, Marcos 2, y todos los pasajes, ¿no?, que hay que hablan del sábado. Inclusive San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 9, pero ahora quiero llevarlos a un versículo que está en San Juan capítulo 7. Esto ocurrió justamente en la fiesta de las cabañas, que fue cuando Jesús, la última fiesta de otoño a la cual Jesús atendió, y en esa ocasión, noten lo que él dice. Dice ahí, después de haber llegado a la mitad de la fiesta, dice en el versículo 16, dice, Jesús le respondió, después de que le dijeron ellos cómo sabía él letras o la palabra si no había estudiado. Él dice ahí, Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ahora noten lo que dice, el que quisiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, aquí está diciendo que lo que Cristo hacía era exactamente lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Ahora noten lo que dice. Me voy a saltar un poquito al versículo 20. Noten, bueno, vamos a llegar al 18. Dice el 18, el que habla, dice, por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Ok? Y por eso es que Jesús no hablaba como que si era él. Él siempre nos enseñó a nosotros a honrar al Padre y obedecer al Padre, porque era para eso que él fue enviado, para que nos enseñara a nosotros, para que nos diera el ejemplo, tal y como ya estaba dicho en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Ahora, noten lo que dice aquí. El que habla, dice, por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, que es él mismo, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, noten lo que dice después. Hace una pregunta. ¿No os dio Moisés la ley? Le dijo, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué, pues, procuráis matarme? Entonces respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahora noten lo que dice con respecto al sábado. Aquí entra el sábado. Esta es la última discusión que él tuvo la penúltima que tuvo con relación al sábado. Noten lo que dice aquí. Jesús le dice, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Qué es lo que había hecho? Había sanado a alguien que estaba enfermo. Un minuto, hermano Eli. Oh, wow. Bueno, tiempo. No, tiene un minuto, puede terminar. Oh, minuto. Ok, perfecto. Ahora dice el versículo, por cierto, noten lo que dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y aquí muestra, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Ahora mi pregunta es, ¿quién se la dio a los padres? ¿Fue el padre o el hijo? Espero la respuesta suya. ¿Quién fue el que le habló a Abraham y le dio la circuncisión a Abraham? Y después dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora, ¿por qué Dios estableció que en el mismo sábado se hiciese la circuncisión? Ahí lo dice después. Mire lo que dice. Si recibe el hombre la circuncisión en el día sábado, y después dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Tiempo. O sea, ¿por qué Dios estableció que en el sábado se hiciera la misma circuncisión? Para que nadie violara la ley de Moisés, y por eso lo hacían en sábado. Hermano Eli, tiempo. Listo. Ok, bien. Hemos llegado a la primera parte de los 5 minutos en la parte afirmativa de nuestro hermano Juan Eli Hernández. Ahora le vamos a dar 5 minutos a nuestro hermano Lorenzo Luébano para que él pueda responder lo que hermano Eli acaba de preguntar y acaba de argumentar. En su parte negativa tiene 5 minutos a empezar desde este momento. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que la circuncisión nada es,
sino guardar los mandamientos de Dios. Pero ahí no dice el sábado. El problema es que Elí, donde quiera que ve mandamientos, piensa en el sábado. Y no siempre que la Biblia habla de mandamientos, habla del sábado. Y ese es el problema que Elí tiene que entender. Es verdad que la ley contenía figuras y símbolos. Y el sábado, precisamente, estimado Elí, según Colosenses 2, 16 y 17, era una figura, un símbolo. Entonces, como era una figura, un símbolo, no es la realidad, no es lo que está vigente ahora. Jeremías 31 claramente dice que hay dos pactos, Elí. No puede ser que Dios haya dicho, no, miren, vamos a hacer una cosa. El pacto que hice con sus padres, ahora ese mismo pacto lo voy a poner en sus corazones. No, eso no dice Jeremías. Jeremías no dice eso, ni Hebreos capítulo 8, cuando explica el escritor de Hebreos el cumplimiento de esa profecía. Acuérdense que los 10 mandamientos son las palabras del pacto. Así es como se le llama. Es el pacto. Es el pacto, lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, Deuteronomio capítulo 31, versículo 28, Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Los 10 mandamientos donde va el sábado es el pacto. Y entonces Jeremías dice que va a ser un nuevo pacto, no como el pacto, no como aquel pacto. Entonces, el nuevo pacto también tiene leyes, tiene mandamientos, y esas leyes, esos mandamientos serían escritos en el corazón de aquellos que nazcan de nuevo, aquellos que obedezcan el evangelio. Así que, estimado Elí, nada de que Dios escribió el antiguo pacto en el corazón de los hombres. Ahora, si usted dice que Dios escribió el antiguo pacto en el corazón de los hombres, entonces, ¿qué fue lo que escribió? ¿Escribió los 300 y pico de mandamientos que contiene la antigua ley? Usted otra vez se contradice. Primero dice que es el mismo pacto y después dice, no, espérense un momento. No es el mismo pacto, es solamente unas partes del pacto. No es todo el pacto, solamente algunas de ellas. No es toda la ley, solamente parte de la ley. No, mi estimado Elí, usted está torciendo la escritura, usted está quebrantando la palabra del Señor. Es verdad que Mateo capítulo 12 y otros textos de los evangelios hablan de la ley y estas cosas, pero ahí no habla sobre los cristianos, Elí. Habla de los judíos, de los que en ese momento, hasta ese tiempo, estaban viviendo bajo la ley. Juan capítulo 17 y los textos que usted explicó tampoco hablan acerca de los cristianos, Elí. Ahí no dice nada de eso. Ahora, no es cuestión de quién dio o no dio la circuncisión o quién dio o quién no dio la ley. La cuestión es, ¿deben los cristianos guardar el sábado? Esa es la cuestión, Elí. Usted quiere meterse a discutir cosas que no están bajo consideración, Elí, que podrían ser parte de otro debate, pero lo que nos ocupa es si los cristianos guardaron el día de reposo. Ese es el tema, Elí. Pero lamentablemente en su discurso usted ignoró por completo el libro de los Hechos. Usted no quiere entrar al libro de los Hechos, no quiere saber nada del libro de los Hechos porque usted no puede probar que los cristianos guardaron el día de reposo. Y recuerde, Elí, ese fue nuestro compromiso. Usted se comprometió a que en este debate iba a mostrar en el libro de los Hechos que los cristianos deben guardar el día de reposo. Usted se comprometió a que iba a mostrar en Mateo capítulo 24 que el día de reposo debe ser guardado por los cristianos. Usted se comprometió a eso, Elí. Yo creo que usted tiene palabra. Espero que usted cumpla lo que ha dicho. Por lo pronto, por andar en otras cosas, por andar en otros textos bíblicos, por andar en otros contextos, usted no ha probado lo que se comprometió a probar, Elí. Usted tiene un compromiso, probar que los cristianos deben guardar el día de reposo. Eso es lo que usted se comprometió a hacer, Elí, y no lo ha hecho. Usted lo único que ha probado es que los judíos estaban bajo la ley y que los judíos guardaban el día de reposo. Eso es todo lo que ha probado. Usted ha probado que Jesucristo guardó el día de reposo, pero Jesucristo vivía bajo la ley. Usted ha probado que los discípulos viviendo bajo la ley guardaban el día de reposo por ser judíos. Eso es todo lo que ha probado. Usted ha dicho que Moisés esto, que los profetas esto otro, pero no ha probado lo que se comprometió a probar, que los cristianos debemos guardar el día de reposo. En serio, Elí, es bastante complejo. Está respondiendo a argumentos que no prueban la cuestión. Yo quería tratar con argumentos que fueran a la cuestión bajo consideración, Elí, y usted nos está sacando un montón de pasajes que no tienen nada que ver con la cuestión. Y no es que lo menosprecie, Elí, pero lamentablemente usted está haciendo un papel muy pésimo con esto. Esperemos, ¿verdad?, que algún día, usted nos pueda decir, ahora sí puedo probar que los cristianos deben guardar el día de reposo.
Tiempo. Muy bien, hermano Lorenzo Luébano. Ha llegado a la parte de sus 5 minutos. Ahora, hermano Eli, ya ha escuchado la argumentación de nuestro hermano Lorenzo. Él tiene a consideración que usted pruebe en el libro de los Hechos. Entonces, vamos a pedirle que nuestro hermano Lorenzo apague su micrófono, por favor. Gracias, hermano Lorenzo. Ahora sí. Bien, hermano Eli, tiene 5 minutos nuevamente para intentar la afirmativa de que los cristianos deben guardar el sábado sí o no. Entonces, a la luz de los libros de los Hechos, como lo ha pedido nuestro hermano Luébano, y empieza sus 5 minutos a partir desde ahora. Listo. Ya vimos, ya presentamos, ya vimos el ejemplo que Jesús dijo claramente que la razón por la cual él permitió y estableció que la circuncisión fuese hecha en el sábado era justamente para que la ley de Moisés, que es la misma ley de Cristo, no fuese quebrantada, porque hermano, tal vez usted no ha entendido, pero el que le habló a todos los patriarcas es Cristo, no es otro ser diferente, no fue el Padre, fue Cristo mismo. Ahora bien, simplemente él como hombre tenía que venir a exaltar y a glorificar al Padre, porque el Padre le envió. Él como hombre tomó nuestra naturaleza y él no se vino a presentar como Dios, a pesar de que lo hizo en tercera persona muchas veces. Ahora bien, hay otro versículo que es complemento de Daniel, y ese es en el sermón profético de Jesucristo, que es el que usted dijo y nos comprometimos que también vamos a hablar. En este sermón, claramente aquí Cristo está hablando de la primera destrucción de Jerusalén y también está hablando de la segunda venida de Cristo. Y hablando de las dos cosas, tal y como lo enseña, note lo que dice el versículo 3 del capítulo 24, dice ahí, y estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Hablando de la venida de Cristo, ¿ok? Y del fin del mundo. Dos cosas que claramente tienen que ver con el fin, lo que nosotros estamos esperando justamente ahora. Ahora, ahí está hablando, es cierto, de la destrucción, pero ya había hablado en la profecía de que el cuerno pequeño, el hombre despreciable, el hombre vil, iba a quitar la ley de Dios, el pacto, iba a violar el pacto, iba a profanar el santuario y también las fortalezas, y iba a poner la abominación desoladora. En otras palabras, iba a quitar el culto del santuario, pero ahí no podemos hablar del santuario terrenal, porque ahí está hablando del santuario celestial donde Cristo ministra. Ahora, noten lo que dice en el versículo 15. Dice el versículo 15, y aquí Cristo está hablando y nos está citando Daniel capítulo 11 y capítulo 12, que tiene que ver con el fin de las profecías que hay en el libro de Daniel. Y dice ahí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, mire, aquí está la abominación desoladora, o sea, la abominación es todo un sistema que establece lo que era abominable para Dios, que tiene que ver la idolatría y el falso sistema de culto babilónico, por eso que aparece en el libro de Apocalipsis Babilonia. Pero al llegar y pide Cristo que cuando veamos la abominación desoladora, dice ahí que huyamos a los montes. Pero hay algo bien importante que dice a la hora de huir, y esto le pasó a los discípulos, se cumplió en primera instancia con los discípulos cuando ellos tuvieron que huir de Jerusalén o de Judá y se fueron a Pela. Y dice ahí, noten lo que dice ahí, el versículo 20 dice, orad, dice pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Inclusive, noten lo que dice después, porque habrá entonces gran tribulación, y esa tribulación de la cual habrá aquí es la misma que aparece en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, que cuando se levante Miguel habrá un tiempo de angustia. Esa es la gran tribulación aquí también. Y dice que oremos nosotros para que el día, no solamente en que los discípulos tenían que huir, un minuto, hermano Eli, tenían que tomar en cuenta el sábado. ¿Listo?
Tiene un minuto, puede seguir. Un minuto, ok. No solamente para los discípulos que tenían que huir en el año, bueno, se fue en el 67 que ellos tuvieron que huir para poder escapar de ser muertos en Jerusalén, sino también aquí habla de que en el tiempo final, tal y como lo muestra la profecía de Daniel, también nosotros como pueblo de Dios, cuando esta abominación desoladora se levante, debemos nosotros de huir a los montes. Por eso es que dice, orad, para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, indicando que el día sábado será algo que los verdaderos cristianos, hijos de Dios, cumplidores del pacto, tal y como estaba allá en Daniel, tienen que guardar. Ellos son los que mantienen la ley en alto, los que no han sido engañados por el cuerno pequeño que es Roma papal, de que la ley de Dios ya Cristo la vino a cambiar. No, ese es un engaño que han tomado, perdón que me lea mi hermano, pero usted lo ha tomado, al igual que todos los demás cristianos que dicen ser cristianos protestantes, pero lo han tomado ese engaño de Roma, que fue quien cambió los 10 mandamientos. Bien, hermano Eli, ya ha dado sus 5 minutos. Ahora nuestro hermano Lorenzo tiene 5 minutos exactos para poder responder a lo que el argumento de nuestro hermano Eli. Hermano Lorenzo, sus 5 minutos empiezan desde este momento. Muy bien, bueno, había comentado que habíamos hecho el acuerdo de hablar sobre el libro de los Hechos y sobre Mateo 24 y les explico por qué. Sobre el libro de los Hechos, porque en el debate anterior hablamos precisamente sobre el libro de los Hechos, pero lamentablemente no se escuchó, el debate no tenía audio. Y entonces esos argumentos que presentamos pues quedaron al aire, ¿verdad? No, nadie los escuchó. Por eso es que hicimos el acuerdo de volver a abordar el libro de los Hechos, cosa que Eli pues no ha hecho, ha perdido todo su tiempo en hablar de otras cosas. También le pedí que habláramos sobre Mateo capítulo 24, no sobre lo que enseña Mateo capítulo 24 en su conjunto, porque eso sería un estudio muy largo, sino simplemente si Mateo 24 enseña que los cristianos guardamos el día de reposo. ¿Por qué Mateo 24? Yo le pedí a Eli que hablara de Mateo 24 porque él, ahí en donde se reúne, donde tiene a su grupo religioso, él habló de que había tenido un debate con su servidor y que yo estaba equivocado y que lo probaba con Mateo capítulo 24. Sin embargo, la audiencia de ese lugar pues se quedó ahí pensando que yo estaba equivocado porque yo no entendía Mateo capítulo 24. Lamentablemente yo no tenía voz, no tenía presencia en esa reunión sabatina donde Eli pues con mucho valor, ¿verdad? Les dijo a la gente que estaba ahí que yo estaba equivocado por lo que decía Mateo capítulo 24. Sin embargo, no es así. Ahora sí podemos estudiar Mateo capítulo 24 bajo la cuestión que nos ocupa, que es la cuestión del sábado. Lamentablemente, Eli se ha perdido otra vez como es su costumbre. Si el día de reposo significa algo en Mateo capítulo 24, en el versículo 20, estimado Eli, eso mismo significa el invierno que está ahí. ¿Qué indican tanto el día de reposo como el invierno? ¿Acaso estaba diciendo Jesús que sus discípulos estarían guardando el día de reposo y también el invierno? ¿Quién creerá esa cosa? La verdad es que ni guardaban uno ni guardaban el otro. El argumento de Cristo tiene que ver con la dificultad de huir en tales circunstancias. ¿En cuáles circunstancias, Eli, sería difícil huir ante la persecución que vino sobre Jerusalén en el año 70? Estar mujeres encinta o criando hijos en invierno y en día de reposo. Así como no era pecado, Eli, huir para las mujeres que estén encinta o criando hijos, tampoco era pecado huir en invierno o en día de reposo. Lo que sí es factor común entre todas esas cosas es la dificultad para huir o estando encinta o criando hijos o en invierno o en día de reposo. Ese es todo el argumento de Cristo. ¿Por qué era difícil huir en día de reposo? No era porque lo tenían que guardar los cristianos, no era por eso. Era porque sería prácticamente imposible salir de la ciudad de Jerusalén, dado que las puertas de la ciudad estarían cerradas. Entonces, en día de reposo era muy difícil por cuestiones políticas de la ciudad salir de la ciudad. Entonces, por el hecho de que hasta el año 70, las autoridades judías de Jerusalén, así como las leyes que la rigen, entre las cuales está la ley del sábado, se estuviesen practicando por los judíos, eso no significa que los cristianos
lo estuviesen guardando. Así que, estimado Elí, el que anda en otro cuerno es usted. El que se ha dejado guiar por algún cuerno, sea pequeño o sea grande o del tamaño que usted quiera, es usted. Usted nos ha acusado también de que nosotros hemos cambiado la ley siguiendo a la iglesia romana, pero no nos ha dicho cuándo ocurrió eso. ¿Cuándo ocurrió? Dígame qué papa fue el que cambió eso. ¿Qué papa fue el que lo hizo? Díganos. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, los cristianos se reúnen el domingo. Ahí no había papado, ahí no había iglesia romana, mi estimado Elí. Ahí no estaba ningún sacerdote católico, estimado Elí. ¿Y sabe qué? Tampoco había sabatistas en Hechos capítulo 20, versículo 7. Así que esperamos, mi estimado Elí, que nos demuestre con el valor que lo tuvo ese día, a la luz de Mateo 24 y del libro de los Hechos, que los cristianos debemos guardar el día de reposo. Muchas gracias. Hermano Lorenzo, todavía tiene 40 segundos. No sé si quiere argumentar. Es suficiente. Ok, perfecto, hermano Lorenzo. Entonces, hermano Elí, vamos a pedir a nuestro hermano Lorenzo que pueda apagar su micrófono. Hermano Elí, tiene que usted responder conforme el debate sobre a la luz del libro de los Hechos y a la luz del libro de Mateo 24. Entonces, hermano Elí Hernández, usted tiene 5 minutos para contraargumentar a nuestro hermano Luébano a partir desde este momento. Claro. Hablando de, hermano Luébano, cuando nosotros leemos Mateo 24 y nos presenta ahí Cristo, que cuando veamos la abominación desoladora, él claramente estaba haciendo alusión a Roma, porque Roma, pagana y papal, era la abominación desoladora que estaba profetizada en el libro de Daniel. Quiero que vean, ya por nuestros hermanos que nos miran, ya estaba profetizado en el capítulo 7 de que iba a venir ese poder romano a cambiar, que era el cuarto reino. En Daniel 7 habla de 4 reinos: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano, que es el último reino que habrá en la tierra. Y después de que ese reino se divide, ahí dice que iba a venir un poder que iba a cambiar los tiempos y la ley, claramente, y refiriéndose ahí a los tiempos de culto y a la ley de Dios, los mandamientos. Pero al llegar, aquí no dice la abominación desoladora, pero el capítulo 11 sí lo dice. Y noten cómo iba a atacar el pacto. Iba a enviar ejércitos para hacer que ese pacto se violara. Lo dice, y eso es lo que nosotros conocemos como la Inquisición. Noten lo que dice el versículo 30. Dice ahí: porque vendrán contra él, dice, naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Noten, la ira de este hombre despreciable, de este hombre que se hizo rey de la iglesia cristiana, tal y como lo enseña en el versículo 21, la ira es contra el pacto. Y el pacto, la esencia, el mismo hermano lo dijo, la esencia del pacto son los 10 mandamientos. Yo no sé qué le pasa. Él citó, por ejemplo, Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 9, que la esencia del pacto, al igual que Éxodo 34, la esencia del pacto son los 10 mandamientos. Sin los 10 mandamientos no hay pacto. Entonces, aquí dice que este poder se iba a enojar contra el pacto. Y dice que se iba a entender, o sea, iba a estar en acuerdo, dice el versículo 30 al final, dice ahí, y se entenderá con los que abandonen el pacto. O sea, él busca apoyo con ellos, con los apóstatas del pacto. Ahora noten lo que dice el versículo 31, dice ahí: y se levantarán de su parte tropas. Estas son las tropas romanas que llegaron en el año 70, que cuando tuvieron que huir los cristianos. Y dice, por cierto, hermano Luébano, aquí en Mateo estaba hablándole a los cristianos, no le estaba hablando a los judíos que no aceptaron a Cristo, le habla a los cristianos, a los que le habían aceptado a él como su Señor y a los que iban a guardar su palabra. A ellos les está hablando, no está hablando de otros, no está hablando de los judíos que ya ellos lo habían desechado para este tiempo, ya él ya había
terminado su discusión con ellos en el capítulo 23. Ahora noten lo que dice el versículo 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Profanarán. No dice que lo destruirán, profanarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es profanarlo y otra cosa es destruirlo. Ahora dice después, y quitarán el continuo, o sea, lo que es continuo. La palabra sacrificio, búsquela, hermano Luébano, no existe en el original. Ahí le agregaron los traductores, pero la palabra sacrificio no existe en el original. Búsquelo usted. Así que no solamente dice ahí lo continuo, quitará lo continuo. Ahora, ¿qué es eso continuo? Espero que me responda usted. ¿Cuál es lo continuo que iba a quitar este cuerno pequeño? Ahora, note lo que dice después. Y pondrán, dice, la abominación desoladora. De esto es lo que habló Jesús allá en Mateo 24:15, que iban a poner la abominación desoladora. Ahora, aquí hay un estudio bien amplio que hay que hacer, pero yo nomás le pido que me conteste. Ahora, yendo al otro versículo que él me citó, de Hechos capítulo 20, que dice él que allí están los cristianos guardando el domingo. Quiero que entienda, mi hermano, que allí no está guardando el domingo los cristianos. Pero como ya no hay tiempo, vamos a dejarlo para la siguiente. Bien, entonces, hermano Eli, ha llegado sus 5 minutos exactos. Ahora, nuestro hermano Lorenzo tiene 5 minutos exactos para dar su contraparte a Eli Hernández, la parte negativa, y empiezan desde este momento. Muy bien, pues Eli, en aquella reunión sabatina usted tuvo el valor para hablar de Mateo 24, pero no ahora. Ahora aquí, en frente mío, era el momento para que usted abordara Mateo 24 y en lugar de eso se fue a correr al libro de Daniel. Se fue a la sombra, Eli, en lugar de tratar al cuerpo, en lugar de tratar la interpretación de la profecía. Usted nos quiere interpretar la profecía, pero Cristo ya la interpretó, Eli. No nos interesa lo que usted tenga que decir de la profecía. Lo que nos interesa es lo que Cristo dijo acerca de la profecía. Yo no le creo a usted, Eli, yo le creo a Cristo. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 13, versículo 14, que es un texto paralelo de Mateo capítulo 24, hablando el mismo Cristo dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, fíjese bien, Eli dice que la abominación desoladora es la iglesia romana. La iglesia católica romana. ¿Eso qué significa? Que entonces los cristianos, como dice Eli, a los que Jesús les estaba hablando ahí, nunca vieron la abominación desoladora. No la vieron. Dijo Jesús, cuando veáis la abominación desoladora, pero resulta que según Eli, los cristianos hasta por allá del año 300 y más adelante, nunca vieron la abominación desoladora. Eso es increíble, Eli. La verdad es que los que están oyendo a Cristo ahí, sí vieron la abominación desoladora, porque Jesús no estaba hablando de que la iglesia católica romana iba a invadir Jerusalén, Eli, por favor, esa es una interpretación sumamente extravagante. No, Jesús está hablando de que el imperio romano, particularmente el emperador Tito, según la historia, iba a invadir ciudades y también Jerusalén. Eli, por favor, usted está revolviendo, hay un montón de datos históricos que no tienen ningún sentido, precisamente por andar queriendo usted interpretar lo que dice Daniel, en lugar de sujetarse a la explicación que Jesucristo dio acerca de lo que dice Daniel. Así que, Eli, yo no soy católico, pero de verdad le digo que la iglesia católica no tiene vela en este entierro. Ahí está hablando Jesucristo de la invasión del imperio romano. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué andaba haciendo la iglesia católica en Judea en el año 70? ¿Usted puede mostrarnos que andaban ahí la iglesia romana en Judea, en Jerusalén? ¿Nos puede dar el dato histórico, Eli, donde el Papa o algún católico andaba en Jerusalén en el año 70, Eli? ¿Usted cree que realmente la iglesia católica ya existía en el año 70, Eli? ¿Usted cree eso? ¿O cree que somos bobos? ¿O cree que somos tontos y que nos vamos a creer esa interpretación que usted ha hecho? Por favor, Eli. Dice los que estén en Judea,
Dice, los que estén en la azotea no descienda a la casa, ni entren para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Entonces, hay de las que estén encintas en aquellos días y las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno. ¿Y el sábado dónde quedó? Marcos no habla nada del sábado. ¿Por qué? Bueno, Elí, usted tiene que entender que el punto de Mateo, el punto de Marcos, el punto de Lucas, es que en esas circunstancias iba a ser muy difícil huir de la ciudad. En día de reposo, o en invierno, o mujeres encinta, o mujeres criando hijos. Iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén todavía estaría guardando el día de reposo. La ciudad, no los cristianos, la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo, en el año 70, muchas cosas estaban en función todavía, Elí. Todavía el templo estaba en función, Elí. Todavía estaban los sumos sacerdotes. Todavía estaban los sumos sacerdotes trabajando. Todavía estaban ofreciéndose sacrificios. Todavía todo el sistema de culto del antiguo pacto estaba en funciones. Pero eso no significa que los judíos, que los cristianos estaban guardando los sacrificios, las cosas en el templo, los sábados y toda esa cosa de la ley judía. No, Elí. Entonces, Elí, lamentablemente usted sigue fuera de la cuestión. Nos comprometimos. En Hechos 27, yo no dije que los cristianos guardaron el domingo, Elí. No ponga palabras en mi boca. Yo jamás dije que guardaron el domingo. Yo dije que en Hechos 27 se reunieron, y así dice el texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿ve? Ahí dice se reunieron, no dice se guardaron. Yo no hablo lo que no está escrito, Elí. El domingo se reunieron los cristianos ahí en Hechos 27, no el sábado. Ahí no había católicos, ahí no había sabatistas, Elí. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte de finalización de los 5 minutos. Ahora queda una última parte, que es la parte, pues vamos a ir a las afirmativas de 3. Entonces, hermano Elí Hernández, usted tiene 3 minutos para seguir probando sus argumentos contra nuestro hermano Lorenzo, y de igual forma, hermano Lorenzo contra nuestro hermano Elí. Entonces, hermano Elí, sus 3 minutos empiezan a contar desde ahora. Quiero hacer alusión, hermano Luébano. Jesús no interpretó Daniel. Él simplemente dijo, el que lee Daniel, que entienda. Y nos manda que lo entendamos correctamente. Para eso él dijo eso, para que lo leamos y lo entendamos. Ahora bien, parece que no ha estudiado esas profecías. Por eso le digo, necesita repasar. Y podemos hacer eso, un estudio más minucioso de lo que es el Imperio Romano, el último Imperio Romano profetizado en el libro de Daniel. ¿Qué le parece? Para una próxima. Pero noten, voy a ir a Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 18, aquí claramente enseña de que Pablo, y en capítulo 17, de que Pablo tenía por costumbre guardar o celebrar o ir a la iglesia o a la sinagoga, y por supuesto, en las sinagogas habían convertidos, se convirtieron muchos de estos que eran líderes de las sinagogas, que vinieron a ser los mismos líderes de la iglesia. Por ejemplo, yo le pregunté la vez pasada a él que si qué día guardaban estos en la sinagoga, y me dijo, ellos sí guardaban el sábado. Ahora, quiero que vayan al capítulo, quiero responder el capítulo 20, versículo 7. Noten lo que dice aquí, hermano. Pablo, escuchen, voy a explicarlo brevemente. Pablo quería llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y él tuvo que cambiar de idea porque le hicieron un plan, un complot para matarle, de tal manera que él, estando en lo que era Grecia, tuvo que abandonar la idea de llegar para la Pascua a Jerusalén, y entonces cambió el viaje y se fue para la parte de Macedonia y entrar por el otro lado para llegar a Asia. Cuando él se va a Macedonia, él guarda una fiesta, él guarda la Pascua, pero acuérdense, él quería llegar para la Pascua porque él celebraba la Pascua. Él quería llegar para la Pascua en la Pascua, quería llegar a Jerusalén. Pero noten lo que dice el versículo 6.
Y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. O sea, en Filipos guardó la Pascua, los panes sin levadura, Pablo. Y noten lo que dice el versículo 7. Ahora me salto. Cuando llega a Troas, que ya es en Asia, noten lo que dice el versículo 7. El primer día de la semana, así traducen, pero en el original, en el griego es el primero del sabatón. En otras palabras, había pasado el sábado y en el primero del sabatón, pero no, hermano Luébano, ¿qué horas eran? Era el domingo en la mañana, el domingo en la tarde o el primer día en la noche. ¿Qué día era? Era el siguiente día del sabatón. Esto ocurrió, mis hermanos. Tiempo, hermano Lee. Estamos en una sección de 3 minutos. Hermano Lorenzo y hermano Eli puede seguir su argumentación en la siguiente parte de los 3 minutos que le toca. Y nuestro hermano Lorenzo tiene sus 3 minutos a partir de este momento. Muy bien, pues otra vez Eli insiste en que Pablo se reunía con cristianos en sábado, pero no lo pudo probar. Sí, Pablo iba a las sinagogas a predicar en día de reposo a los judíos, a los que estaban ahí reunidos guardando el sábado, pero eran judíos, todos eran judíos. Sí, muchos de ellos se convirtieron en... Otra vez. Hermano Eli, ¿puede apagar su micrófono, porfa? A ver, sí, mi hermano tiempo Eli. ahí. Sí, siga otra vez, hermano. Ok, nada más el tiempo ahí. Le predicó a los judíos, ¿verdad? A los judíos ahí en las sinagogas. Y bien, también había gentiles ahí, eso no se niegan, eso no lo hemos negado, Eli. Acuérdense que había prosélitos, como el etíope, por ejemplo, ¿verdad? Que venía de Jerusalén de adorar, entonces no es extraño que el día de reposo en la sinagoga haya prosélitos, haya judíos, pero no cristianos. Es lo que le falta probar, Eli, que los cristianos guardaron el día de reposo. Sobre Hechos 27, Eli me pregunta, ¿qué día era? ¿Qué día era? Usted puede responder esa pregunta, estimado amigo que me escucha. Ahí dice la Biblia en Hechos 27, ¿qué día era? El primer día de la semana. Ese día era. ¿Qué día era cuando se reunieron los cristianos ahí? El primer día de la semana. Eli echa mano del griego, pero el griego no le ayuda, Eli. El griego tampoco le ayuda. En mi próxima intervención le voy a demostrar cómo, tanto en español como en griego, ahí es el primer día de la semana, es el domingo. Primer día no es séptimo día, Eli. O es séptimo día o es primer día. ¿Qué día es? Usted nos conteste esa pregunta. ¿Es primer día de la semana o no? Usted nos diga, ¿primer día de la semana es sábado? ¿Sí o no, Eli? Mire, la pregunta es clara. ¿Primer día de la semana significa sábado? Yo espero que usted nos responda con toda sinceridad a esa pregunta. ¿Primer día de la semana es sábado? Si la respuesta es sí, usted tiene que probarlo. Si la respuesta es no, entonces se demuestra que los cristianos en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, se reunieron el domingo, el primer día de la semana. Esperamos la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Hermano Lorenzo, todavía le quedan aproximadamente 50 segundos. ¿No desea agregar algo más? Es suficiente. Ok, perfectamente. Entonces, hermano Eli, nuestro hermano Lorenzo ha contestado en 2 minutos 21 segundos. Usted puede hacer una reconsideración a la pregunta que usted hizo, si el hermano Lorenzo luego no la contestó o no. De igual forma, hermano Lorenzo, ahora a esta pregunta que él planteó. Entonces, hermano Eli, usted tiene 3 minutos a iniciar desde este momento. ¿Puede encender su micrófono, por favor? A iniciar desde este momento. Quiero que observen, hermanos, es cierto que ahí dice claramente que fue pasado el sábado, ¿sí? Pero note, hermano, que se quedó el sábado de tarde y extendió el discurso en la noche del primer día de la semana. Es decir, lo que para nosotros ahora, de acuerdo al cálculo de nuestro horario, sería entre las 6 de la tarde del día primero de la semana hasta las 12 o las 3, 4 de la mañana. No sé, no dice ahí, pero noten lo que dice ahí. Versículo 7 dice ahí, el primer día de la semana, dice, o el primer día, dice el primero del sabatón. Diga usted si no dice sabatón, la palabra ahí es sabatón, no dice semana.
Por cierto, la palabra semana no usó en ninguna parte Pablo ni nadie, a pesar de que en griego existe la palabra semana y ya existía, la Septuaginta lo cita, pero no usó la palabra, parece que es hebdomas, algo así. Ahora note, no usó esa palabra, sino que usó sabatón. ¿Por qué? Porque él, habiéndose reunido el sabatón, llegó la tarde, la noche, la parte de la noche, y dice claramente que, dice ahí, versículo 7 dice, y alargó el discurso, dice, noten lo que dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir, dice, el día siguiente, o sea, estaba de noche, él tenía que salir el domingo en la mañana, tenía que salir, y dice ahí, y habiendo él de salir, dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí claramente enseña de que él estuvo reunido el sábado, pero el discurso lo alargó. Entró en la parte del primer día de la semana hasta la medianoche. Un minuto, hermano Eli. Después de esa hora es que se cae Eutico y ahí sigue la historia. Pero ahí muestra que el primer día de la semana Pablo no lo guardaba, al contrario, iba a viajar. Él no iba a ningún culto en el primer día de la semana. Él estaba guardando el sábado y alargó su discurso en el sábado hasta parte del domingo o del primer día de la semana, pero en la parte de la noche. Entonces, ha llegado su finalidad aquí, hermano Eli. Ok, creo que sí ha llegado, hermano Eli, a su parte final. Entonces, hermano Lorenzo, usted tiene 3 minutos para poder contraargumentar lo de nuestro hermano Eli a partir de este momento. Muy bien, pues Eli no ha querido responder en tantas y cuantas palabras de manera clara que ahí primer día de la semana significa domingo. No quiere contestar eso, pero dejemos que la Biblia nos enseñe. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, dice el primer día de la semana. En el texto griego dice miaton sabatón. ¿Qué significa miaton sabatón? Significa exactamente eso, el primer día de la semana. Eso es lo que significa. En Mateo capítulo 28, en el versículo 1, dice, y en la tarde del sábado, al amanecer del primer día de la semana, ahí tenemos otra vez la palabra sabatón, vino María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos capítulo 16, versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, ahí dice, miatón sabatón, vinieron al sepulcro. Eli dice que la frase el primer día de la semana, miatón sabatón, no es domingo, pero la Biblia dice que sí. Fíjese bien, en Lucas capítulo 23, en el versículo 53 dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron. ¿Cuándo descansaron? El día de reposo conforme al mandamiento. Fíjese bien, estas mujeres, según Lucas capítulo 23, versículo 53, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? El mandamiento en Éxodo capítulo 20, en el versículo 10, dice que no pueden hacer obra alguna. Y ellas así lo hicieron, no hicieron nada. ¿Qué hicieron entonces ellas el día de reposo? No hicieron nada, no vinieron al sepulcro, no hicieron nada conforme al mandamiento. ¿Cuándo pues fueron al sepulcro? Con la intención de aplicar las especies aromáticas. Lucas capítulo 24, versículo 1, el siguiente versículo dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. La pregunta es, estimado Eli, ¿vinieron ellas el sábado o el primer día de la semana? Si no vinieron el sábado porque ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento, entonces ellas vinieron el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Qué día es el primer día de la semana según lo muestra la escritura? No puede ser el sábado porque el sábado estas mujeres descansaron. No puede ser el sábado porque ellas no vinieron al sepulcro muy de mañana el sábado, pues el sábado ellas no hicieron nada. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, ¿cuándo pasó el día de reposo? ¿Qué día sigue cuando pasó el día de reposo? Sigue domingo. El versículo 2 dice el primer día de la semana. Luego el primer día de la semana, mi estimado Eli, no es sábado. Así que usted necesita sujetarse a la Biblia. ¿Dónde dice que Pablo salió el domingo en la mañana? Eso usted lo interpreta y estamos de acuerdo, porque habiéndose reunido el primer día de la semana, salió al siguiente día muy de mañana, que fue el siguiente día, Eli. El siguiente día no es domingo en la mañana, el siguiente día es lunes. Si salió el domingo en la mañana,
Eso no dice la Biblia, eso usted se lo inventó. Se quedó el sábado en la tarde, usted también dice, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que fue el primer día de la semana. Entonces yo prefiero creerle a los evangelios que nos dicen que el primer día de la semana es domingo, no el sábado. Tiempo. Eso contradice la escritura. Gracias. Bien, hermano Lorenzo acaba de dar su segunda parte de 3 minutos. Hermano Elín, le toca la tercera parte acerca de contraargumentar a nuestro hermano Lorenzo Luébano con 3 minutos. Entonces, hermano Elín, usted tiene sus 3 minutos a partir desde este momento. Volviendo a lo que estábamos, wow. Yo no digo, verdaderamente hay que entender el primer día de la semana. Es el primero del sabatón y usted mismo dice, y quiero que entiendan, hermanos, todos los que nos escuchan. Miren, hermanos, yo sé que esto no es grato porque eso no lo enseña casi nadie, pero el libro de Lucas enseña claramente que la ley y los profetas, la dispensación de la ley y los profetas llegó hasta Juan. Cuando Cristo comienza su ministerio, él comienza su ministerio para los cristianos. Por eso es que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo lo que venía a establecer él es el reino de Dios, el reino de los cielos. A eso vino. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Con Juan Bautista se termina eso. Ahora viene el evangelio en Cristo. Ahora bien, lo que yo le dije, hermano, y mire, usted mismo reconoce, Pablo, las mujeres, todos los discípulos guardaron el mandamiento conforme a Dios lo había establecido. Ellos no trabajaron, ellas no fueron ni a preparar el cuerpo de Cristo, porque ellas debían de guardar el mandamiento como Dios mandaba. Ellas nunca lo violaron, ni ha enseñado, ni Cristo, ni nadie enseñó a violarlo. Pablo también lo guardó. Ahora note, hermano, le vuelvo a decir, en Hechos capítulo 20, ahí dice que fue en la noche, hermanos queridos. El cálculo de los tiempos señalados por Dios en la Biblia no fueron cambiados. Por ejemplo, después de que Cristo ascendió al cielo, continuó siendo la tercera hora la hora del culto. Continuó siendo la novena hora la hora del culto, tal y como lo enseña Hechos capítulo 2, que fue cuando fue derramado el Espíritu Santo, exactamente a la hora cuando Dios había establecido que se debía de celebrar culto. Ahora bien, en la noche, hermano, eso no fue en el domingo de noche, fue en el sábado temprano, porque ya el domingo de noche ya es lunes, ya es segundo día de la semana. Ya no es primer día de la semana, sino segundo día de la semana. Quiero que lo entienda. Al ponerse el sol, a la hora que se pone el sol, ya ese sería el lunes, ya sería el día segundo de la semana, no sería el primer día de la semana. Por lo cual, aquí claramente enseña que Pablo alargó su discurso el sábado en la noche y entrado en las horas del domingo en la noche, él alargó el discurso porque tenía que partir el día domingo, alargó el discurso hasta la medianoche. Eso es lo que enseña la Escritura. Tiempo. Hermano Eli, le quedan unos cuantos segundos. ¿No quiere agregar algo? ¿Está bien así? Yo creo que está bien así. Ok, perfectamente. Paramos el tiempo. Haya cumplido sus 3 minutos exactos. Entonces, hermano Lorenzo, usted tiene aproximadamente 3 minutos a partir de esta hora para dar su contraparte. Desde ya. Muy bien, pues Elí está desesperado por meter el sábado ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, pero la Biblia no le acompaña en eso. Hechos 27 dice, es que la reunión fue en la noche. Sí, fue en la noche del primer día de la semana, mi estimado Elí. No fue en la noche del séptimo día, sino fue en la noche del primer día de la semana. Y además la Biblia dice que Pablo había de salir al día siguiente. El día siguiente del primer día de la semana, ¿cuál es? Es el segundo día, estimado Elí. El séptimo día, luego sigue el primer día, el día siguiente es el segundo día. Entonces, claramente el segundo día no es domingo, estimado Elí. El siguiente día del primer día es el lunes. ¿Por qué se reunieron en la noche? Según Hechos capítulo 20, versículo 7. Bueno, porque era el primer día de la semana. ¿Sí? Era un día de trabajo común y corriente. Era un día de trabajo común y corriente y por eso
se reunieron hasta después del trabajo, ya en la noche. Ya cuando la gente había terminado sus faenas, sus horas de trabajo, entonces ya se pudieron dormir, perdón, ya se pudieron reunir el primer día de la semana. Lo interesante es que Elí no cree lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es el primer día de la semana, como lo muestra Mateo capítulo 28, versículo 1, Elí. Usted puede dividir si quiere, ¿verdad? Usted puede decir, no, es que era en la tardecita, o era más acá, o era más para allá, o era un poquito más para allá. Pero eso la Biblia no dice, Lee. Sujétese a lo que la Biblia dice. La Biblia dice el primer día de la semana, habiéndose reunido los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo partieron el pan? El primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana? No es sábado, Elí. Usted mismo lo reconoció, Elí. Usted mismo reconoció. La escritura nos dice que en Marcos 16:2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. No vinieron el sábado, ¿verdad, Eli? Usted lo dijo ahorita. Ellas no vinieron al sepulcro el sábado. Ellas no hicieron nada el sábado. Ellas guardaron el sábado. Bueno, si guardaron el sábado y si no hicieron nada el sábado, entonces ¿cuándo lo hicieron, Eli? A la luz de la Biblia, ¿cuándo lo hicieron? Si no fue el sábado. Un minuto. El primer día de la semana. Y entonces, ¿qué es el primer día de la semana, mi estimado Eli? Dígalo. Usted dígalo, hombre, concédanos eso ahí. Diga que sí. ¿Es domingo, Eli? Diga con su cabeza, sí, es domingo. El primer día de la semana es domingo porque las mujeres no hicieron nada el sábado. Lo hicieron el primer día, el domingo. Hechos 27 dice que se reunieron el primer día de la semana, o sea, el domingo. Muchas gracias. Bien, hasta aquí ha llegado sus 3 minutos en su tercera parte. Nuestro hermano Eli va a dar su cuarta parte de 3 minutos. Su tiempo inicia desde este momento. ¿Cuántas partes van a ser de 3 minutos? Llevamos... ¿Eran 3? Son 4. No, pero, 4. Van a ser 4, ok. Ajá. Entonces, hermano Eli, usted tiene su cuarta parte y finalidad del diálogo. Para responderle a nuestro hermano Lorenzo Luébano, tiene 3 minutos, hermano Eli. O solo puede encender la luz. Entonces, ¿puede encender su micrófono? Hermano Eli, ¿puede encender su micrófono? Listo, hermano Eli, sí. Tiene 3 minutos ya en la parte final que estamos ahorita. Perdón que no lo había mencionado. Hermano Eli tiene a partir de su tiempo desde este momento. Puede iniciar. Debemos de entender, hermano Luébano, que cuando comienzan los días para Dios. Y usted mismo lo dice, y acuérdese una cosa, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que fue el mismo que escribió el libro de Mateo. El libro de Mateo claramente enseña de que María y las mujeres guardaron el mandamiento tal y como Dios lo enseñaba. Pero note, lo comenzaron a guardar desde la puesta del sol, desde el día viernes, del día sexto. En otras palabras, el día comienza en la noche, por lo cual, cuando aparece, escúcheme, si allí fuera el día, en la noche, ahí estaría el lunes en la noche. Pero acuérdese, la noche del lunes para Dios, para el cálculo de Dios es segundo día, no es primer día. El primer día de la semana comienza a la hora que se pone el sol el sábado, igual como en el tiempo de la Virgen María, ¿no? Cuando murió Cristo. Como se estaba poniendo el sol, no les quedó tiempo suficiente para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellas dejaron eso para no violar el sábado, y entonces el domingo, el siguiente día, cuando ya pasó el sábado, ya, por supuesto, ¿no? Al salir en la mañana del primer día, pero acuérdese, el día comienza en la noche, y ahí claramente enseña de que las mujeres guardaron el mandamiento comenzando del viernes en la noche, que para nosotros es ya viernes de noche, pero ese día para Dios es sábado. Por eso es que nosotros como adventistas guardamos el sábado de tarde a tarde, de sol a sol. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de
de Cristo y de las mujeres que inclusive a la hora de la muerte de Cristo guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y eso tiene que entender usted y todos los que nos escuchan. Ahora, si usted no quiere entenderlo, está bien, no hay problema, pero que lo entiendan los hermanos que nos miran, porque allí claramente está hablando de que eso fue, la reunión fue el sábado y al comenzar las horas del primer día de la semana, 40 segundos hasta la medianoche, porque el siguiente día, ese día de domingo, él iba a partir. Ok, hermano Eli, usted ha dado su parte final ya. Entonces le vamos a pedir que pueda apagar su micrófono. Ahora nuestro hermano Lorenzo Luébano va a tener 3 minutos en finalidad de este debate para dar su último argumento. Entonces, hermano Luébano, su tiempo inicia desde este momento. Ya puede iniciar. Muy bien, entonces, como vemos, Eli sigue insistiendo que en Hechos 27 los cristianos se reunieron el sábado, cuando la Biblia dice que fue el primer día de la semana, es decir, el domingo. Eli quiere que nosotros entendamos lo que él entiende, ¿verdad? Si Dios hubiese querido enseñarnos que se reunieron el sábado, pues así lo hubiera dicho. Tan sencillo. ¿Cuándo fue que las mujeres descansaron, Eli? El día de reposo. Ahí dice, ¿ve? Igual cuando iba Pablo a las sinagogas, dice el día de reposo. ¿Tenía Dios algún problema para decir que el día de reposo se reunieron los cristianos en Troas? No tenía ningún problema. Sin embargo, cuando él especificó diciendo el primer día de la semana, no quiso decir séptimo día, no quiso decir día de reposo, ¿verdad? En otros textos sí dice día de reposo para que nos quede claro que fue en día de reposo. Sin entrar en estas suspicacias de que a las 6, a las 5, a las 6, no. La Biblia dice que en día de reposo fue Pablo a la sinagoga a predicarle a los judíos. ¿Cuándo fue? En día de reposo. No tenemos que estar jugando ahí con ideas de horas y de aquí para allá y que si estaba de tardecita o era de noche. No, simplemente dice que fue en día de reposo a la sinagoga a predicarles. Sin embargo, aquí en Hechos 27, estimado Eli, no dice así. Aquí Dios expresa en otros términos. Aquí dice que fue el primer día de la semana, Eli, y usted tiene que aceptarlo. Sí, yo sé que usted tiene muy arraigada su doctrina, su tradición judía que ha recibido, pero usted tiene que respetar lo que la Biblia dice. El primer día de la semana, punto. Mire, si ahí dijera un día de reposo o el día sábado se reunieron, yo no tendría por qué objetar nada. Yo haría lo mismo que dice ahí. El día sábado me reuniría con los otros hermanos para partir el pan. ¿Pero qué cree? Lo hacemos el primer día de la semana porque ahí dice el primer día de la semana, Eli. Punto. Eso hay que aceptarlo, Eli. Así está escrito. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí no comieron la Pascua. La Pascua ya había pasado, dice el versículo 6. Ahí no celebraron Pentecostés porque Pentecostés venía a futuro y Pablo quería llegar a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Ahí se reunieron los cristianos. Lo crea usted o no lo crea, la Biblia seguirá diciendo el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y eso es lo que los cristianos que respetamos la Escritura seguimos haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la finalidad de este hermoso debate entre nuestros exponentes Lorenzo Luébano, Juan Eli Hernández, a lo que, hermanos, tienen un minuto de despedida. Un minuto de despedida. Ya no para argumentar, va, es de despedida. Ya es de despedida, hermanos. Ya acá llegamos a finalidad. Ya en otro próximo futuro habrá otro debate, si ustedes están dispuestos. Entonces, hermano Eli, usted tiene un minuto de despedida. No puede agregar, sino que solamente un minuto de despedida. Entonces, hermano Eli, puede encender su micrófono y su tiempo. Ok, hermano Eli, su tiempo inicia desde este momento. Quiero agradecer al Señor, ¿no?, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Sé que este es uno de los medios que el Señor usa para que cada quien, ¿no?, tome conciencia y mire la evidencia. Tenemos que estudiar y ser más. El Señor Dios nos manda que escudriñemos las Escrituras y que nos aseguremos
que nosotros estamos en la verdad. Así que hemos presentado brevemente, hay mucho más, que lo vamos a presentar en otra ocasión. Hay varios otros versículos, otros pasajes que vamos a presentar y evidencias que vamos a ampliar, ¿no? Pero hoy por hoy agradezco la oportunidad al hermano Luébano, agradezco al canal que nos ha prestado el pastor Riley y oro por cada uno de ustedes y por cada uno de los que nos han visto y los que nos verán, para que el Señor nos dé un nuevo corazón, para que podamos amar la verdad, obedecer la verdad y que esa verdad nos lleve a Cristo y a la vida eterna. Amén. Entonces, hermano Eric, puede apagar su cámara. Hermano Lorenzo, usted tiene aproximadamente ahorita 1 minuto de despedida. Su tiempo está ya corriendo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este debate. Gracias a Josué Romero también por moderarlo, por su paciencia. Gracias también a Juan Elí, ¿verdad?, por haber entrado en este debate con su servidor. Gracias también a Percy Riley, el pastor, ¿verdad?, por habernos dado lugar, espacio para poder debatir y así las personas se aprovechen de este estudio que hemos tenido acerca de si los cristianos deben guardar el día de reposo. Si usted quiere ver los otros debates, están disponibles en volviendoalabiblia.com.mx, que es el sitio de su servidor, volviendoalabiblia.com.mx, donde usted podrá seguir los debates que al menos sí se grabaron y los que sí se oyen, ¿verdad? Y yo creo que este también, ¿verdad? Lo vamos a tener disponible. Para que usted aproveche, si usted quiere aprender más y escuchar más de este tema, ahí en volviendoalabiblia.com.mx están los otros debates que hemos tenido y mucho material más de estudio. Así que muchas gracias, el Señor les bendiga a todos, que Dios les guarde. Volviendo a la Biblia.